Mi esposa vio un vídeo mío bailando en la fiesta de la empresa y ahora está convencida de que le fui infiel. Sinceramente, creo que está exagerando. Y antes de que todos me crucifiquen, no me acosté con nadie. No besé a nadie. No desaparecí durante la noche. No hice absolutamente ninguna de las cosas que normalmente hacen los imbéciles que aparecen en estas historias. Al menos eso es lo que yo creía hasta hace 2 semanas. Mi nombre es Scott. Tengo 43 años. Llevo 16 años casado con Melissa y tenemos 2 hijos. Y, aparentemente, toda mi vida matrimonial está siendo reevaluada por culpa de una maldita pista de baile. El problema empezó hace un mes durante la fiesta anual de la empresa. Yo trabajo en logística industrial. No somos exactamente la clase de gente que organiza fiestas memorables. Normalmente hay comida mediocre, cerveza barata y 40 hombres hablando sobre hojas de cálculo mientras fingen disfrutar de la música. Nada extraordinario. Este año fue distinto. Habíamos cerrado el contrato más importante de la década. Había bonos. Ascensos. La moral estaba por las nubes. Y, por primera vez en muchísimo tiempo, decidí relajarme. Mierda. Qué error tan aparentemente inocente. Mi esposa sostiene que jamás me había visto así. Según ella, durante 16 años he odiado las fiestas, los matrimonios, los cumpleaños, las reuniones familiares, los bailes escolares de nuestros hijos, los aniversarios, todo. Y técnicamente tiene razón. No me gustan esas cosas. Prefiero quedarme sentado, conversar, volver temprano a casa. No considero que eso sea un crimen. Pero ahora resulta que haber disfrutado una sola noche equivale a una confesión de adulterio. La razón tiene nombre. Ashley. Por supuesto. Siempre hay un nombre. Ashley trabaja conmigo desde hace 4 años. Departamento comercial. 38 años. Divorciada. Muy sociable. Muy ruidosa. La clase de persona que obliga a los introvertidos a participar en actividades que jamás habrían elegido voluntariamente. Nos llevamos bien. Eso es todo. Absolutamente todo. Y sí. Bailamos en la fiesta. Porque prácticamente obligó a media empresa a levantarse de las mesas. Si alguien hubiera grabado cualquier otro momento de la noche, probablemente esta historia no existiría. Pero alguien grabó exactamente 3 minutos particularmente desafortunados. 3 minutos en los que aparezco sonriendo, cantando, bailando. Y, según mi esposa, pareciendo 15 años más joven. Carajo. Ni siquiera sabía que era físicamente posible parecer feliz durante tanto tiempo seguido. El problema explotó una semana después. Melissa estaba viendo fotografías y videos publicados por compañeros de trabajo. Yo estaba preparando café. La escuché guardar silencio. Ese silencio específico. El que anuncia problemas matrimoniales con una precisión aterradora. Scott. Demonios. Cuando una esposa pronuncia tu nombre utilizando únicamente 2 sílabas y una decepción infinita, sabes que algo malo acaba de ocurrir. Me acerqué. Ella giró la pantalla del teléfono. Ahí estaba. Yo. Bailando con Ashley. Riéndome. Moviéndome como alguien que, aparentemente, había descubierto la felicidad por primera vez desde 2008. Santa cachucha, o lo que sea que estuviera poseyendo mi cuerpo aquella noche. Melissa observó el vídeo otra vez. Y otra. Y otra. Finalmente hizo la pregunta más extraña que me han hecho en 16 años de matrimonio. ¿Quién es ese hombre? Me reí. Naturalmente. Porque pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Soy yo. Silencio. No. Otra pausa. Jamás te he visto actuar así. Mierda. Intenté explicarlo racionalmente. La celebración. Las cervezas. El ambiente. El estrés acumulado. El bono anual. Cualquier cosa. Pero Melissa seguía mirando la pantalla como si acabara de descubrir una segunda familia escondida en otra ciudad. Y, honestamente, aquello me pareció completamente absurdo. Hasta que empezó a enumerar cosas. Nunca bailaste conmigo en nuestra boda. Nunca quisiste quedarte hasta el final en los cumpleaños. Nunca aceptaste clases de salsa. Nunca bailaste con nuestra hija en su fiesta de graduación. Nunca. 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 Rayos. Cuando alguien organiza 16 años de evidencia en orden cronológico, defenderse se vuelve sorprendentemente complicado. Pero seguía convencido de una cosa. Mi esposa estaba confundiendo una noche divertida con algo muchísimo más grave. Y lo que ocurrió después solo confirmó, al menos en aquel momento, que yo tenía razón. O eso creía. Porque si hubiera sabido lo que algunos compañeros de trabajo pensaban sobre Ashley y yo, probablemente habría abandonado aquella empresa mucho antes. Durante los días siguientes seguí convencido de que Melissa estaba exagerando. No porque quisiera minimizar sus sentimientos, sino porque, sinceramente, la alternativa resultaba ridícula. Había bailado una noche. No había iniciado una segunda familia en Argentina ni fingido mi muerte para escapar con una instructora de yoga.
Solo había disfrutado una fiesta corporativa. Fin de la historia. O eso pensaba. Maldición. ¿Qué capacidad tenemos los seres humanos para ignorar señales evidentes cuando nos benefician personalmente? Melissa, en cambio, empezó a comportarse de una manera inquietantemente metódica. No discutía. No gritaba. No hacía escenas. Peor. Preguntaba cosas. Preguntas concretas. Precisas. Incómodas. ¿Hace cuánto trabajas con Ashley? 4 años. Silencio. Almuerzan juntos. A veces. Otra pausa. ¿Cuántas veces por semana? Carajo. Resulta que las palabras, a veces, cubren una cantidad alarmante de conductas cuestionables. Pensándolo bien. 4. Quizás 5 veces. Dependía del trabajo. Melissa simplemente asentía. Tomaba nota mental. Seguía adelante. Como un auditor preparando el informe que destruirá tu carrera profesional. Han viajado juntos. Por trabajo. Silencio. ¿Cuántas veces? Mierda. 3. No. 4. Rayos. No estaba ayudando a mi propio caso. Pero seguía sin entender el problema. Ashley y yo trabajábamos juntos. Eso era todo. Cuando pasas 40 horas semanales con alguien, inevitablemente desarrollas confianza. No significa absolutamente nada. ¿Verdad? La situación empeoró el domingo siguiente. Fuimos al cumpleaños de mi sobrino. 30 personas. Niños corriendo. Música insoportable. Globos. Mi peor pesadilla social. Como siempre, me senté cerca de la parrilla y esperé pacientemente el momento razonable para regresar a casa. Melissa me observó durante toda la tarde. Finalmente, cuando volví a rechazar una invitación para bailar con la familia, soltó la bomba. Curioso. Silencio. Con Ashley parecía Sion Travolta. Demonios. Mi hermana dejó de comer. Mi cuñado encontró súbitamente fascinante el contenido de su vaso. Todos reconocieron inmediatamente el olor inconfundible del napalm matrimonial. Intenté reírme. Error. Gravísimo error. Fue una fiesta distinta. Melissa asintió. Con esa tranquilidad que precede a las catástrofes. Claro. Otra pausa. Supongo que yo simplemente nunca encontré la fiesta correcta. Ay. Eso sí dolió un poco. Pero seguía convencido de que estábamos magnificando una estupidez. Hasta el miércoles siguiente. Ese día almorcé con Trevor. Trevor trabaja conmigo desde hace 12 años. Es uno de esos hombres que sobreviven gracias a una combinación milagrosa de incompetencia funcional y absoluta honestidad brutal. Le conté la situación esperando apoyo. Compasión masculina. Solidaridad. ¡Qué ingenuidad! El desgraciado casi escupió el café de la risa. Espera. Silencio. Melissa recién vio el vídeo. Fruncí el ceño. Sí. Trevor seguía riéndose. Mala señal. Muy mala señal. Hermano. Otra pausa. Larguísima. Toda la oficina pensaba que ustedes dos ya habían tenido esa conversación hace años. El mundo dejó de girar correctamente. ¿Qué conversación? Trevor parpadeó. Confundido. Como alguien que acaba de descubrir que una información considerada pública era, en realidad, un secreto de Estado. La de Ashley. Carajo. Sentí un nudo extraño en el estómago. ¿Qué pasa con Ashley? Silencio absoluto. Trevor dejó lentamente la taza sobre la mesa. Y por primera vez desde que lo conozco. Pareció arrepentido de haber abierto la boca. Nada. Mierda. Cuando un hombre dice nada con esa cara, significa exactamente lo contrario. Trevor. Otra pausa. ¿Qué demonios creía la gente? Suspiró. Largamente. Como quien comprende que la conversación ya no puede detenerse. Scott. Silencio. La mitad de la empresa asume desde hace años que ustedes dos terminarán juntos tarde o temprano. El aire abandonó mis pulmones. No porque fuera verdad. Porque era absurdo. Completamente absurdo. ¿Cómo podía alguien llegar a esa conclusión? Ashley era una compañera de trabajo. Una amiga. Nada más. ¿Verdad? Trevor evitó mirarme directamente. Mira. Otra pausa. Yo siempre pensé que era asunto tuyo y que no debía meterme. Pero, sinceramente, la forma en que ella habla de ti no parece precisamente profesional. Y, por primera vez desde que comenzó toda esta locura, empecé a sospechar que tal vez había cosas ocurriendo delante de mis narices que jamás me había molestado en mirar con demasiada atención. No dormí bien aquella noche. Y no porque creyera que Trevor tuviera razón, sino porque, por primera vez en muchísimo tiempo, empecé a preguntarme si yo era la única persona que no entendía algo extraordinariamente obvio. Mierda. La sensación era desagradable. Como descubrir que llevas años usando un apodo ofensivo sin saberlo y que todo el mundo, por cortesía o diversión, decidió jamás corregirte. Al día siguiente llegué a la oficina decidido a demostrarme que aquello era una estupidez colectiva. Ashley estaba preparando café. Me saludó como siempre. Sonriendo. Natural. Absolutamente normal.
La misma mujer con la que había trabajado durante 4 años. Nada más. Nada menos. ¿Verdad? ¿Qué cara es esa? Silencio. Pareces haber visto un fantasma. Rayos. Si hubiera sabido lo que Trevor acababa de meter en mi cabeza, probablemente habría pedido vacaciones inmediatamente. Me serví café. Intentando sonar casual. Pregunta extraña. Otra pausa. La gente aquí cree cosas raras sobre nosotros. Ashley dejó de remover el azúcar. Solo un instante. Pero lo hizo. Carajo. Duró menos de un segundo. Lo suficiente para que una persona normal jamás lo notara. Desafortunadamente, cuando alguien acaba de decirte que toda la empresa cree que tienes una aventura, empiezas a observar detalles que antes parecían irrelevantes. Ashley volvió a sonreír. ¿Cómo qué? Mierda. La pregunta correcta habría sido: ¿qué cosas? Oh, ¿por qué lo preguntas? Pero no. Preguntó. ¿Cómo qué? Con la tranquilidad de alguien que conoce perfectamente la respuesta. Me encogí de hombros. Trevor dice que la gente piensa que terminaremos juntos algún día. Esperaba una carcajada. Una burla. Algo. Ashley simplemente soltó una pequeña risa nasal. La gente necesita hobbies. Silencio. Otra pausa. Además. Se detuvo. Volvió a tomar el café. Ya sabes cómo son las oficinas. Carajo. No me gustó esa respuesta. Ni un poco. Porque negaba la situación sin realmente negarla. Y, por primera vez en años, empecé a preguntarme cuántas conversaciones similares habrían ocurrido cuando yo no estaba presente. La respuesta llegó antes del almuerzo. Una chica nueva del departamento financiero se sentó con nosotros. Llevaba apenas 2 semanas en la empresa. Todavía no conocía las reglas sociales invisibles que todos los demás respetaban. Bendita ignorancia. Después de 10 minutos de conversación casual, soltó la bomba nuclear con la naturalidad de quien comenta el clima. Por cierto. Silencio. Tu esposa trabaja aquí también. Fruncí el ceño. No. La muchacha parpadeó. Confundida. Miró a Ashley. Luego volvió a mirarme. Ah. Otra pausa. Larguísima. Perdón. Pensé que ustedes estaban casados. El mundo dejó de funcionar correctamente. Ashley casi escupió el agua. Yo me quedé inmóvil. La chica palideció inmediatamente. Comprendió demasiado tarde que había pisado una mina antipersonal. Dios. Silencio. Lo siento muchísimo. Ashley empezó a reírse. Demasiado fuerte. Demasiado rápido. La clase de risa que intenta enterrar algo antes de que alguien haga preguntas adicionales. No, no. Scott está casado. Muy casado. Créeme. Mierda. La chica siguió disculpándose durante varios minutos. Yo apenas escuchaba. Porque una sola pregunta empezó a girar dentro de mi cabeza. ¿Cómo demonios alguien que llevaba 2 semanas en la empresa podía asumir algo así? No había fotografías comprometedoras. No había besos. No había nada. ¿Verdad? Aquella tarde cometí un error. Uno pequeño. Inofensivo. Pero decisivo. Empecé a revisar fotografías antiguas de eventos corporativos. Navidades. Convenciones. Viajes. Celebraciones. Y, por primera vez en 4 años. Vi algo que jamás había notado. Ashley estaba en todas. Absolutamente todas. A mi lado. Siempre. Como si la empresa hubiera decidido emparejarnos visualmente por alguna razón que nadie se molestó en explicarme. Santa Banana Republicana. La situación empezaba a parecer muchísimo menos divertida. Y lo peor de todo. Era que todavía seguía convencido de que no había hecho absolutamente nada malo. Durante las semanas siguientes intenté convencerme de que todo aquello era una estupidez colectiva. Una especie de broma corporativa que había crecido demasiado. Porque la alternativa resultaba profundamente incómoda. Si toda la empresa pensaba que Ashley y yo éramos pareja. ¿Qué demonios habíamos estado haciendo durante los últimos 4 años? Mierda. La pregunta empezó a perseguirme. Y lo peor era que Melissa también había dejado de hacer acusaciones directas. Ahora simplemente preguntaba cosas. Preguntas pequeñas. Letales. Ashley conoce que odias el cilantro. Sí. Ashley sabe que no puedes dormir si tomas café después de las 6. Sí. Ashley estuvo contigo cuando murió tu padre. Carajo. Sí. Había estado allí. Porque ocurrió durante horario laboral. Porque me llevó a casa. Porque se quedó conmigo hasta que llegó Melissa. El silencio posterior duró varios segundos. Demasiados. Mi esposa dejó los platos en el fregadero. Curioso. Otra pausa. Hay cosas sobre ti que yo tardé años en descubrir y que esa mujer conoce perfectamente. No respondí. Porque, honestamente, tampoco sabía qué responder. Seguía sin haber una aventura. Seguía sin existir contacto físico. Seguía sin haber cruzado ninguna línea. ¿Verdad? El problema llegó una semana después. La empresa anunció un viaje de trabajo. 2 días. Otra ciudad.
Reuniones con clientes importantes. Y, por supuesto, Ashley también asistiría. Demonios. Melissa ni siquiera discutió. Eso me inquietó muchísimo más que cualquier pelea. ¿Te molesta que vaya? Silencio. Mi esposa levantó la vista del teléfono. No. Otra pausa. Lo que me molesta es que toda tu empresa crea que tienes una segunda esposa y que tú parezcas el único hombre que todavía no se ha enterado. Ay. Eso dolió. Muchísimo más de lo que estaba dispuesto a admitir. Aún así, fui al viaje. Porque cancelar habría parecido sospechoso. Porque no había hecho nada malo. Porque una persona inocente no cambia su comportamiento por rumores absurdos. ¡Qué magnífica colección de decisiones estúpidas! La primera jornada transcurrió con absoluta normalidad. Reuniones. Clientes. Presentaciones. Comida mediocre. Nada extraordinario. La catástrofe comenzó por la noche. Cena empresarial. Alcohol gratis. Música demasiado alta. El tipo de ambiente donde las personas empiezan a decir verdades que normalmente mantienen encerradas. Ashley estaba particularmente alegre. Había bebido más de lo habitual. Yo también, probablemente. No una cantidad escandalosa. Lo suficiente para bajar la guardia. Maldición. A veces la diferencia entre una vida tranquila y un desastre matrimonial consiste exactamente en 2 copas de vino. La conversación empezó de manera inocente. Recordando anécdotas laborales. Clientes imposibles. Compañeros incompetentes. Risas. Nada fuera de lo normal. Hasta que Ashley mencionó el asunto. Trevor habló contigo. Sentí un pequeño vacío en el estómago. Sí. Silencio. Me contó ciertas teorías creativas de la oficina. Ashley soltó una carcajada. Una carcajada genuina. Como si aquello le pareciera muchísimo menos absurdo que a mí. Carajo. La gente lleva años diciendo esas cosas. Otra pausa. ¿Y nunca te molestó? Ashley tomó un sorbo de vino. Pensó unos segundos. Demasiados segundos. Supongo que me acostumbré. Mierda. No era la respuesta correcta. La respuesta correcta era. Claro que me molestó. Oh. Siempre los corregí. Pero no. Se había acostumbrado. Como si la idea de que éramos pareja hubiera formado parte natural de su vida durante años. El ruido del restaurante parecía haberse alejado. Ashley. Silencio. Nunca entendí por qué la gente piensa eso. Ella me observó durante unos segundos. Con una expresión extraña. Mitad diversión. Mitad incredulidad. Como si acabara de descubrir que un hombre de 43 años todavía cree en Santa Claus. Rayos. Finalmente sonrió. Muy despacio. Scott. Otra pausa. Larguísima. Porque almorzamos juntos todos los días. Porque viajamos juntos. Porque me llamas cuando algo malo ocurre. Porque fui la primera persona a la que le contaste lo de tu padre. Porque conozco cosas sobre ti que la mayoría de la gente jamás conocerá. Silencio absoluto. Sentí un calor incómodo subiéndome por el cuello. Intenté reírme. Fracaso absoluto. Bueno. Otra pausa. Eso no significa que estemos teniendo una aventura. Ashley sostuvo mi mirada. Y, por primera vez desde que la conocía. Dejó de sonreír. No. Silencio. Supongo que depende de dónde pongas la línea. Mierda. Una frase pequeña. Inofensiva. Pero capaz de destruir 16 años de matrimonio si uno la escucha con suficiente atención. Y lo peor. Lo verdaderamente aterrador. Fue descubrir que ya no estaba completamente seguro de dónde había puesto yo esa línea. Actualización. Bueno. La situación acaba de empeorar de una manera que, honestamente, jamás habría considerado posible hace una semana. Y sí. Todos los que escribieron. Scott, eres el único hombre que no sabe que tiene una novia en la oficina. Pueden disfrutar de su victoria moral. Porque resulta que había otra persona que sí lo sabía perfectamente. Ashley. Mierda. El viaje de trabajo terminó anoche. 2 días. Reuniones. Clientes. Cenas corporativas. Todo normal. O al menos tan normal como puede ser un viaje después de descubrir que media empresa cree que estás viviendo una comedia romántica de pésima calidad. Mi intención era sencilla. Hablar con Ashley. Aclarar las cosas. Poner límites. Explicar que Melissa estaba sufriendo y que toda esta situación debía terminar. Rayos. Nunca en mi vida una conversación planeada salió tan espectacularmente mal. La última noche cenamos con los clientes. Mucho vino. Demasiado vino. No una cantidad irresponsable. La suficiente para que la gente empezara a decir lo que normalmente mantiene encerrado. Cuando regresábamos al hotel, le pregunté directamente. Sin rodeos. Ashley. Silencio. ¿Alguna vez corregiste a la gente cuando asumían que estábamos juntos? Ella siguió caminando. Manos en los bolsillos. Como si la pregunta fuera extraordinariamente aburrida. Al principio. Otra pausa. Al principio. Mierda. ¿Qué significa eso? Ashley suspiró. Largamente.
Scott. Silencio. Después de un tiempo dejé de hacerlo. El frío que sentí en ese instante fue bastante notable. ¿Por qué? Ella me miró. Y, por primera vez en 4 años. Parecía sinceramente confundida por mi confusión. Carajo. Como si yo fuera la persona extraña en aquella conversación. Porque todos veían lo mismo. Silencio absoluto. ¿Qué cosa? Ashley se detuvo frente al hotel. Las puertas automáticas abriéndose y cerrándose detrás de nosotros. La ciudad completamente silenciosa. Y entonces soltó una frase que probablemente arruinó mi matrimonio incluso antes de que ocurriera lo que vino después. Scott. Otra pausa. Larguísima. Llevas 4 años contándome cosas que jamás le cuentas a tu esposa. Mierda. Intenté responder. No pude. Conozco tus problemas. Tus miedos. Tus planes. Sé cuando estás triste. Sé cuando estás enfadado. Sé cuando finges estar bien. Silencio. Y honestamente. Otra pausa. Pensé que ambos entendíamos lo que estaba pasando. El mundo dejó de funcionar correctamente. Porque yo no entendía absolutamente nada. Ashley. Silencio. No estamos teniendo una aventura. Ella soltó una pequeña risa. No cruel. Peor. Compasiva. Como si estuviera observando a un hombre extraordinariamente lento intentando resolver una suma básica. ¿De verdad piensas eso? Carajo. La pregunta me golpeó mucho más fuerte de lo que debería. Intenté explicarme. Melissa. Los niños. 16 años de matrimonio. Toda mi vida. Todo. Ashley escuchó pacientemente. Luego negó con la cabeza. Muy despacio. Scott. Silencio. Rechacé un ascenso en Denver hace 2 años. Sentí un vacío en el estómago. ¿Qué? Porque implicaba cambiar de oficina. Otra pausa. No quería irme. Mierda. No conocía esa historia. Jamás me la había contado. ¿Por qué demonios harías eso? Y entonces llegó la bomba nuclear. La verdadera. La que cambió absolutamente todo. Ashley me sostuvo la mirada durante varios segundos. Sin sonreír. Sin alcohol. Sin ambigüedades. Porque estaba esperando que eventualmente dejaras a Melissa. Silencio absoluto. Las puertas del hotel seguían abriéndose detrás de nosotros. La gente pasaba. El mundo continuaba funcionando. Mi cerebro no. ¿Qué acabas de decir? Ashley parpadeó. Confundida. Genuinamente confundida. Como si la sorpresa fuera completamente injustificada. Scott. Otra pausa. Pensabas que llevaba 4 años rechazando hombres, viajes y ascensos por simple compañerismo laboral. Santa Milanesa sideral. Retrocedí un paso. Literalmente. Porque, por primera vez desde que empezó esta historia, comprendí que existía una versión completa de mi vida que jamás había conocido. Y lo peor, lo verdaderamente aterrador, fue descubrir que Ashley estaba convencida de que yo la conocía perfectamente. Actualización final. Bueno. La cagué. Supongo que no existe una manera elegante de escribir esa frase después de 4 publicaciones intentando convencer al mundo de que no estaba teniendo una aventura. Porque resulta que todos tenían razón. Melissa. Trevor. La mitad de la empresa. Y los desconocidos de internet que me llamaron imbécil emocional. Todos. Maldición. Después de la conversación frente al hotel subí a mi habitación completamente incapaz de pensar con claridad. No dormí. Ni un minuto. Me quedé sentado mirando el techo durante horas. Repasando 4 años enteros. Los almuerzos. Los viajes. Las llamadas. La muerte de mi padre. Las fotografías de mis hijos. Las celebraciones. Las bromas privadas. Todo. Y por primera vez entendí algo verdaderamente espantoso. Ashley conocía una versión de mí que Melissa había dejado de conocer hacía años. No porque Melissa hubiera dejado de interesarse. No porque nuestro matrimonio estuviera condenado. Sino porque yo había empezado a entregarle partes de mi vida a otra persona. Poco a poco. Sin darme cuenta. Como un idiota absoluto. Carajo. A las 11 de la noche alguien golpeó la puerta de mi habitación. Ya sabía quién era. Por supuesto que lo sabía. Ashley entró. Sin dramatismo. Sin lágrimas. Sin tensión cinematográfica. Peor. Con la tranquilidad de una persona convencida de que finalmente había llegado el momento que llevaba años esperando. Eso fue lo que más miedo me dio. No estaba nerviosa. No estaba confundida. No estaba improvisando. Llevaba 4 años viviendo una historia completamente distinta a la mía. Se sentó frente a mí. Silencio. Larguísimo. Finalmente habló. Pensé que después de todo esto. Otra pausa. Por fin dejaríamos de fingir. Mierda. La frase cayó como una piedra. Porque yo sí estaba fingiendo. Fingiendo que nada ocurría. Fingiendo que los mensajes eran normales. Fingiendo que los almuerzos diarios no significaban nada. Fingiendo que toda la empresa estaba loca. Ashley negó lentamente con la cabeza.
Scott. Silencio. Llevo años esperándote. Rayos. No supe qué responder. ¿Qué demonios responde uno a eso? ¿Cómo se supone que reaccionas cuando descubres que has participado en una relación sin enterarte de que existía? Intenté hablar de Melissa. De mis hijos. De mi matrimonio. Ashley escuchó pacientemente. Y luego dijo algo que todavía me persigue. Si realmente hubieras sido feliz. Silencio. Nunca habrías venido a mí cada vez que algo importante ocurría en tu vida. Carajo. Porque tenía razón. La primera llamada cuando murió mi padre. Ashley. La primera fotografía cuando Emma ganó natación. Ashley. Las dudas sobre cambiar de trabajo. Ashley. Las frustraciones. Los miedos. Las inseguridades. Ashley. Demonios. Mi esposa había estado compitiendo durante años contra una mujer que ni siquiera sabía que participaba en la carrera. Y yo era demasiado estúpido para darme cuenta. Nos quedamos en silencio. La habitación completamente inmóvil. Y entonces ocurrió. Un beso. Uno solo. Nada espectacular. Nada apasionado. Nada romántico. 30 segundos miserables que destruyeron 16 años de matrimonio. Y, honestamente, lo peor fue la sensación inmediata que vino después. Alivio. Porque por fin entendí algo que llevaba años evitando comprender. Todos tenían razón. Melissa tenía razón. Trevor tenía razón. La oficina tenía razón. Yo había sido el último hombre en enterarse de mi propia aventura. Mierda. A la mañana siguiente Ashley actuaba como alguien que finalmente había llegado a la meta. Sonriendo. Relajada. Feliz. Yo, en cambio, sentía náuseas. Porque una cosa era fantasear con explicaciones técnicas sobre lo que constituye una infidelidad. Y otra muy distinta era despertar sabiendo exactamente qué habías hecho. La vuelta a casa fue un desastre. Melissa ya lo sabía. No preguntaré cómo. No importa. Quizás revisó mensajes. Quizás simplemente me conocía demasiado bien. Quizás una esposa puede reconocer la culpa antes incluso de escuchar la confesión. Me esperaba sentada en la cocina. Los niños estaban con su hermana. Silencio absoluto. Le conté todo. Todo. Sin excusas. Sin tecnicismos. Sin la palabra, pero. Cuando terminé, Melissa permaneció inmóvil durante varios segundos. Luego suspiró. Largamente. Y dijo la frase más devastadora de toda esta historia. Scott. Silencio. La infidelidad empezó hace años. Otra pausa. Anoche solo dejaste de fingir que no existía. Carajo. No tuve respuesta. Porque ya no existían respuestas. Solo consecuencias. Epílogo. Melissa pidió el divorcio 2 meses después. No intentó reconciliarse. No gritó. No hizo escenas. Simplemente terminó conmigo. Y, sinceramente, creo que eso dolió muchísimo más. Ashley y yo intentamos estar juntos. Por supuesto que lo intentamos. Después de 4 años esperando, parecía la conclusión lógica. Duró exactamente 3 meses. 3. Resulta que la fantasía del marido de oficina funciona muchísimo mejor cuando existe una esposa real al otro lado de la historia. La realidad era otra cosa. Facturas. Culpa. Hijos enfadados. Ex esposas. Consecuencias. Ashley terminó trasladándose a otra sucursal. No volvimos a hablar. Trevor todavía se burla de mí cada vez que nos vemos. Y honestamente, se lo ha ganado. Durante 16 años pensé que una infidelidad empezaba con un beso. Resulta que puede empezar mucho antes. Puede empezar con almuerzos. Con llamadas nocturnas. Con secretos pequeños. Con una persona que conoce partes de tu vida que ya no compartes en casa. Y cuando finalmente llega el beso, lo único que hace es confirmar algo que todo el mundo sabía desde hacía años. Todo el mundo. Menos tú.